Vamos a sumar al doctor Gonzalo Basile, de Médicos del Mundo, que está, entiendo, en Haití. Hola Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. Ay, a ver si podemos corregir. A ver, háblenos un poquito. Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí perfectamente, lo escuchamos. Perfecto. ¿Dónde está, doctor? Buenas tardes. En Haití, estoy en la frontera entre Haití y República Dominicana. ¿Cómo está el virus del Zika, por ejemplo, en ese país? Bueno, ya hace 2 semanas se confirmaron casos de Zika en Haití y actualmente la semana pasada ya se confirmaron casos de Zika en República Dominicana. Lo único que pensemos que las etapas epidemiológicas aquí en Centroamérica y el Caribe todavía no estamos centrados en la etapa de lo que serían los meses de lluvias y los meses de más altas temperaturas en la isla y en el Caribe, lo cual hace que ahí se produzcan sobre todo los brotes y las epidemias de dengue históricamente o de chikungunya en los últimos 2 años, con lo cual Zika virus se espera una mayor, explosión de casos, propagación de casos para el mes de abril. Claro, lógico. O sea, no son los países más afectados todavía, pero lo que usted se ve venir es complicado, por lo que cuenta, ¿no? Sí, sin duda tenés que pensar que en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe hubo distintos, por el desarrollo del vector de la Aedes aegypti en toda América Latina y el Caribe, pero en Centroamérica y el Caribe mucho más, o sea, tenés una infestación vectorial, o sea, una tasa de vectores por domicilio muy alta, y eso hace que, por ejemplo, en los últimos 20 años los brotes de dengue en distintos serotipos sea muy alta. En República Dominicana el año pasado se murieron 103 personas por dengue, ¿no? O sea, básicamente porque por temas de dengue grave y distintas formas de mala praxis también en la atención clínica al dengue, República Dominicana tuvo la tasa más alta de letalidad de dengue en el 2015, y no nos podemos olvidar que entre el 2013 y el 2014 la isla, solamente República Dominicana y Haití, tuvieron casi 10 millones de casos de chikungunya. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se está trabajando ahí en ese país, por ejemplo? Bueno, básicamente, como en el resto de América Latina, se sigue trabajando con respuestas, ¿no?, con las debilidades que tienen estos sistemas de salud pública, primero, pero utilizando un conjunto de actores intersectorialmente. Aquí en Dominicana se está trabajando desde movilizar a las Fuerzas Armadas hasta los trabajadores públicos del sistema público, no solo del sistema público de salud, sino de toda la esfera pública, municipios, sobre todo gobiernos locales, tratando de trabajar en grandes jornadas de eliminación vectorial, aunque, no de eliminación de criaderos y zonas de reproducción del vector, aunque todavía estos países, sobre todo Centroamérica y el Caribe, hay aún debilidades, ¿no?, en los sistemas de alerta temprana, en los sistemas de vigilancia epidemiológica y en los sistemas de respuesta rápida, que hace que, cuando se produzca la espiral de casos, es muy difícil, intervenir para frenar los brotes o la espiral de casos de la epidemia. En el caso de la declaración de emergencia sanitaria de la OMS, ¿cómo impacta en esos países? ¿Tiene algún impacto concreto? Bueno, en realidad lo que hizo hoy la OMS fue básicamente el Comité de Emergencias de la OMS, por el Reglamento Sanitario Internacional, lo que hace es declarar, la emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Eso qué quiere decir? Una nomenclatura que se llama la ESPI. La ESPI tiene después distintas gradualidades y distintos niveles de alerta, o sea, la OMS lo que está diciendo es, bueno, en primer lugar, Zika virus, lo hemos tomado y lo hemos categorizado como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Eso cómo impacta para nuestros países de América Latina y el Caribe? Centralmente, primero, en poner en agenda pública y en agenda de política pública y de los estados la importancia que tiene el enfrentar, la coyuntura epidemiológica de los próximos meses de Zika virus en nuestros países. Segundo, algún tipo de movilización de cooperación internacional, ¿no? O sea, de fondos de cooperación internacional, de organismos multilaterales, por ejemplo, como OMS, como Naciones Unidas y demás, pero también de agencias de cooperación internacional bilaterales de países que claramente pueden entender y comprender
que el problema del Zika virus es un problema de salud pública internacional, pero que básicamente está centralizado hoy en América Latina y el Caribe, y que hay que trabajar en darle soporte, fortalecimiento de capacidad, soporte financiero a los sistemas de salud pública en América Latina. Clarísimo, Gonzalo. Le voy a preguntar a la doctora que está con nosotros, que es la jefa de epidemiología del Hospital Gutiérrez, ¿qué debilidades tenemos nosotros en materia de nuestro sistema de salud pública acá en la Argentina? Ángela. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que sea la vigilancia epidemiológica a nivel de cada uno de los hospitales y centros de salud para tratar de hacer detección de casos. Lo que estamos tratando de enfatizar más es la participación de la comunidad, sobre todo que la comunidad tome también conciencia, se haga partícipe y forme también parte de todo el granaje de prevención. Creo que esta mayor conciencia de la comunidad es también lo que tenemos que nosotros seguir trabajando fuertemente. Los que estamos trabajando en salud pública tenemos que pensar que no solamente no lo vamos a poder hacer solos o sentados esperando casos. Uno puede armar una vigilancia epidemiológica, hablar de casos sospechosos, tratar de que todo el sistema de salud lo conozca, pero hay que salir a la comunidad, concientizar, educar, trabajar con ella, hacer que se entienda claro cuál es el mensaje, porque evidentemente el éxito del control lo vamos a lograr todos juntos, pero, trabajando, doctora, y creando conciencia. ¿Usted está segura que cualquier mujer o hombre que llegue con un estado febril a un hospital público, hoy se le hace examen de dengue, se le hace un examen para ver si tiene el Zika virus? Bueno, se está trabajando fuertemente. Yo puedo hablar de la realidad que conozco en el Hospital de Niños, en los hospitales de la ciudad. Se está trabajando muy fuertemente con esta definición de caso, como para que el país la conozca. Las sociedades científicas están involucradas también para tratar de difundir y trabajar en relación, y de hecho nosotros tenemos un brote epidémico de dengue y está totalmente reconocido. Hay provincias de nuestro norte que realmente están con una situación epidemiológica muy importante, que están notificando casos. También es verdad que cuando ya el brote está totalmente establecido, digamos, es muy importante la asistencia, sobre todo en el caso de dengue, porque puede haber dengue grave, dengue hemorrágico, y esto hace que se necesite una rápida identificación del caso y la consulta precoz para poder adoptar las mejores medidas. Yo pienso que se está trabajando fuertemente en relación a lo que es la diseminación del conocimiento de casos sospechosos, las medidas de prevención, activar la vigilancia epidemiológica y también fortalecer la red de laboratorios. Coincido totalmente que esta declaración de emergencia lo pone en agenda el problema y, como yo comentaba antes, permite desarrollar y enfatizar más la investigación, el laboratorio, un montón de otras situaciones que rodean al hecho de tener este tipo de casos, ¿no? Totalmente. Gonzalo, ¿ustedes en Médicos del Mundo calculan que el virus del Zika va a entrar fuerte en la Argentina? Mira, digamos, a nosotros nos preocupa mucho en realidad, digamos, más que digamos, Zika virus, creo que a nosotros nos preocupa como un problema regional, digamos. Para Argentina lo que nos preocupa centralmente es la epidemia actual de dengue y de chikungunya, ¿no? De casos confirmados ya de dengue y de chikungunya. Ustedes saben que la espiral de casos se ha incrementado muchísimo, no solamente en Formosa y Misiones, donde ya no hace falta, digamos, ya no se están haciendo laboratorios, digamos, ustedes saben que cuando tenemos brotes epidémicos o epidemias, como es el caso de Argentina, con más de 15 provincias con casos confirmados de dengue y de chikungunya, lo que se suele hacer es un caso cada 10, mandar al laboratorio para ver la circulación, tener el conocimiento de la circulación viral, del tipo de serotipo que está circulando de dengue, porque hay 4 serotipos. La epidemia del 2009 en Argentina fue del serotipo 1 y hoy está básicamente circulando también el serotipo 1, aunque tenemos casos de serotipo 2, 3 y 4 en la región del Cono Sur, entre Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Entonces, centralmente a nosotros lo que nos preocupa hoy en Argentina fuertemente es el tema dengue y chikungunya, digamos. Esto no quiere decir que obviamente no incorporemos a esa alerta y a esa preocupación el tema de Zika. Yo creo que el tema de Zika virus hay que vigilarlo sobre todo
por la situación de Paraguay, digamos. O sea, hay que ver cómo el virus de Zika se comporta en Paraguay, digamos, donde ya hay casos confirmados, casos de transmisión vectorial en Paraguay, ¿no? Los dos casos que tuvo Argentina son de migrantes, son de personas que emigraron, que vinieron de países donde hay transmisión ya de casos, y creo que los dos casos son de Colombia, digamos, claro, y algún caso de Venezuela. Entonces, digo, en el caso argentino hay que entender qué está pasando con el dengue y cómo trabajar con el tema del dengue, digamos, sobre todo porque, como bien decían, en segundo lugar, muchísimos casos, cuando ya hay brotes epidémicos o curvas epidémicas ascendentes, en general no llegan a los servicios de salud pública. Digo, por más que el hospital tenga un buen protocolo de reconocimiento clínico, en muchos casos, los casos febriles inespecíficos, cuando hay explosión de casos, no llegan a los servicios, o si bien si llegan a los servicios, los sobredemandan, como está pasando en Misiones. Entonces lo que se termina pasando es que hay muchísimos casos que por nexo epidemiológico, ¿qué quiere decir eso? Por la sintomatología del cuadro clínico que tienen, ya hay que registrarlos y tomarlos como casos de dengue o de chikungunya, dependiendo de las características, ¿no? O sea, y no, digamos, y ya no te van a registrar por laboratorio, digamos. O sea, sí, claro, esa famosa discusión que todavía tenemos en Argentina, que fue una discusión en la epidemia del 2009, y que creo que hay que, digamos, traspasarla, es el tema de que, digamos, ya entrado a curvas epidémicas no hace falta confirmar todo por laboratorio, y todo caso sospechoso debe ser tratado y abordado y registrado como dengue, sino lo que te termina pasando es que la ciudadanía desconfía de los servicios públicos y del sistema público de salud, porque claro, ve registrado que hay 2.000 casos registrados en Misiones, cuando en el boca a boca de sus familias y de sus lugares sabe que, digamos, muchísimas más personas tuvieron tasa de ataque del vector. Gonzalo Basile, de Médicos del Mundo, muchísimas gracias por este contacto. Muy interesante todo lo que nos has contado, Gracias. Dale, gracias a ustedes por el tiempo. Muy amable,